Bien, muy buenos días, ¿cómo están? Continuamos con filosofía, ¿les parece? Bien, habíamos visto hasta ahora, y ya terminamos con eso, sobre el problema antropológico, ¿sí? Bueno, ahora la invitación es abordar un poquito el problema ético, que también tiene que ver con lo humano, por supuesto, ¿eh? Lo que yo les decía, el problema antropológico lo vamos a ver a, a lo largo de todo el curso, ¿sí? A lo largo de todo el curso de filosofía. Bien. Bueno, lo primero que vamos a hacer es dilucidar el significado etimológico de dos palabras que por un lado pueden llegar a ser tomadas como sinónimos, pero también le podemos asignar una acepción particular a cada una. Moral, por un lado, y ética, por otro. Bueno, moral, del latín, moralis, significa costumbre. Y ética, del griego ethos, también significa costumbre, uso, estilo de vida. Bien. Las dos palabras etimológicamente significan exactamente lo mismo. Pero yo les decía que podemos hacer una distinción. ¿Cuál es esta distinción? Cuando hablamos de moral, estamos haciendo alusión al fuero interno de la persona, a su conciencia moral, ¿sí? A su subjetividad propia, personal, donde toma sus decisiones de tipo morales, ¿sí? Cada uno vamos a ver que a lo largo de su vida toma sus propias decisiones, ¿sí? En cambio, la ética es una reflexión especulativa, filosófica, en torno a los principios generales de la moral, ¿sí? Ahí está la diferencia. Esa es la diferencia que podemos llegar a hacer. Ética es una reflexión que todos podemos discutir, y la moral es más bien lo que hace alusión a la conciencia moral de cada uno, ¿sí? Y las decisiones que cada uno toma. Bueno, acá tenemos una primera definición. Decimos que ética es el saber práctico que estudia cómo se ordenan los actos humanos en relación con el fin del hombre. Bien, acá en la ética general tenemos una subdivisión dentro de la ética, general por un lado y social por otra. En la ética general vamos a hablar de los fines de la ética y de los medios también. Bien, ¿cuáles son cuál es el fin? Acá empezamos a preguntarnos acerca de la finalidad, ¿sí? ¿Cuál es el fin del hombre? Bueno, siempre nos estamos como parando dentro de una filosofía más bien aristotélica. Aristóteles, yo ya se los había mencionado, dice, bueno, todo en el mundo, todo persigue, en la naturaleza, todo persigue una finalidad. Bueno, el hombre también persigue una finalidad. Bien, ¿cuál es su fin? Y decimos que es la felicidad. O en griego se dice eudaimonía, la eudaimonía, ¿sí? Bien, bueno, esa felicidad después vamos a ver en qué consiste cuando veamos los autores, pero por ahora decimos eso, nada más. Se llega a través de ciertos medios, se llega a través de ciertos medios que uno va realizando para poder conquistar esa finalidad, ¿de acuerdo? Bien, entonces, dice, estudia cómo se ordenan los actos humanos. Y acá tenemos que decir que la moral, la ética, es una dimensión que está muy presente, que nos define como seres humanos. También seguimos hablando de las definiciones de aquello que nos especifica como seres humanos. La moral es algo propio nuestro, porque somos nosotros únicamente los que tomamos decisiones deliberadas. Esto lo habíamos hablado a principio de año, me parece, ¿sí? Cuando hablábamos de la deliberación, con el texto de Russell, ¿sí? La deliberación es cuando yo me siento a meditar acerca de una situación y digo, ¿qué es lo que debo hacer? Me hago esa pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Debo hacer esto? ¿Debo hacer esto otro? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo más conveniente? ¿Hace daño? ¿No hace daño? ¿Beneficia? ¿No tanto? Bueno, esas son las preguntas deliberativas, ¿sí? Después, ¿qué consecuencias hay? Bueno, eso también es muy importante preguntárselo. Entonces, actos humanos son deliberados, nacidos de nuestra libertad, ¿sí? De esa deliberación,
de esa capacidad que tenemos para decidir, para elegir, ¿sí? Y son actos voluntarios, también se ponen en acto gracias a nuestra voluntad. Nuestra inteligencia de algún modo trata de descubrir qué es lo mejor y nuestra voluntad lo pone en acto. Bien, y siempre acá hay algo en juego que es muy muy importante. En todos los actos morales se va a poner en juego la bondad o la malicia de los actos, ¿sí? Acá no hay término intermedio, por decirlo así. Un acto puede ser mejor que otro, hablando de bondad, o puede ser peor que otro, hablando de malicia, ¿sí? Es verdad. No es lo mismo matar un insecto que matar una persona, vamos a decirlo así, vamos a poner ese ejemplo. No es lo mismo, no sé, bueno, cumplir con mis responsabilidades que todos los días, que solamente hacerlo los días viernes, por decir un ejemplo tonto. Bueno, o no tanto, ¿sí? O yo cumplo todos los días con mis responsabilidades, o elijo un solo día de la semana y ese día soy responsable, el resto de los días no soy responsable. Bueno, sería, en realidad en el fondo sería toda una actitud irresponsable. Bueno, después vamos a ver casos concretos. De qué manera se pone en juego esto de mis decisiones morales, personales en mi vida, ¿sí? Acá nadie le va a enseñar a nadie qué es lo que tiene, o le va a decir, o va a imponer algo, que qué es lo que tenemos que hacer. Simplemente vamos a reflexionar sobre cuestiones generales y después cada uno toma sus decisiones. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces, hablamos de los actos voluntarios que surgen de mi propia voluntad, de la deliberación, mi inteligencia, pondera una situación, sopesa los pros y los contras. No perdemos de vista esto de la bondad y malicia de los actos. También tenemos que tener muy en claro el fin, hacia dónde queremos ir y cuáles son los medios que ponemos. Hay un adagio muy conocido que dice: el fin justifica los medios. ¿Es así o no es así? Bueno, ahí tenemos todo un caso para deliberar. ¿El fin justifica los medios? ¿Sí o no? Bueno, eso lo podemos ver después. Y acá hay algo muy importante también de lo que les quiero hablar, que es acerca de la experiencia moral. ¿Qué es la experiencia moral? Es esa vivencia interna, íntima, donde nos sentimos satisfechos por haber hecho algo bueno, donde sentimos deseos de hacer el bien, o donde a veces sentimos deseos de hacer algún mal, también puede ser, donde sentimos culpa, donde sentimos arrepentimiento, o como les digo, sentimos mucha satisfacción por haber hecho algo muy bueno. Bueno, de todo eso se trata la experiencia moral, porque por ahí puede surgir la pregunta: ¿y cómo sabemos que existe la ética? Bueno, la ética existe porque se da esta experiencia moral en cada una de las personas humanas. Todos pasamos, todos experimentamos este dilema, esta cuestión moral en nuestro fuero interno, como les decía, ¿sí? Bien. Es algo propio del ser humano. Bien, y como para ir terminando, ¿qué dijimos acá? Que la ética puede ser general, habla de los principios, los fundamentos, la conciencia, la virtud, el vicio, acá se puede ver eso, la ley moral, el fin último del hombre, y la ética social, que sería como una ética aplicada o especial, donde se ve en qué consiste el bien común de la sociedad, qué relación existe entre los individuos y la sociedad, cuál es la función de la autoridad, la obligatoriedad y la moralidad de las leyes civiles, por ejemplo, el principio de subsidiariedad, que es muy importante cuando hablamos de cuestiones sociales, bueno, entre otras cosas. La verdad que es un tema para debatir muchísimo, ¿sí? Para debatir muchísimo porque no hay como una
bueno, existen las leyes civiles que son las que tenemos que obedecer todos sí o sí, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Pero después hay mucho margen, podemos llegar a decir, donde cada persona elige libremente, con sus propios criterios, qué hacer de su vida, qué decisiones tomar con lo que tiene, bueno, en fin. Bien, bueno, entonces como para introducirnos al tema, ¿sí?, de la ética, rapidito les expliqué todo esto. Y bueno, les pido que hagamos una sola actividad que tiene que ver con leer del cuadernillo de selección de fragmentos de textos de filósofos. En la página 13 hay un fragmento de Fernando Savater en su libro Ética para Amador. Amador es su hijo, Fernando Savater, ya lo vimos en la unidad anterior. Es un filósofo español contemporáneo y él escribió un libro muy popular, se hizo muy popular ese libro, que se llama Ética para Amador. Amador es su hijo. Cuando Amador era adolescente, él escribió este libro para explicarle cuestiones de ética, ¿sí? Y es muy lindo, es muy didáctico, para la edad de ustedes. Y bueno, entre otras cosas, yo les transcribí un fragmento, y donde él, como papá, le explica cuestiones filosóficas al hijo y le dice, bueno, hay muchas cosas importantes en la vida, pero hay cosas que uno no puede ignorar. Dice, hay cosas que uno no puede ignorar. Entonces, bueno, trata de decirle. Y hay un par de preguntitas. ¿Qué reflexión me suscita el fragmento? ¿Sí? A ver, se los leo. Dice, ¿qué reflexión podemos elaborar a partir de lo leído? ¿Sí? Elaboremos algo, a ver, reflexionemos, pensemos y pongamos por escrito. ¿Estoy de acuerdo con esto que dice Savater? ¿Por qué? ¿Y qué más puedo decir acerca de la ética y su importancia para la vida? En una extensión de media página, y eso es suficiente. Bueno, entonces espero que estén muy bien. Cualquier consulta, acá estoy y hasta la próxima. Hasta luego.